Che, cambiemos radicalmente de tema y nos vamos con nuestra próxima nota. Está Janina Lojo, que es licenciada en Comercio Exterior en línea. A ver si podemos llegar a algunas conclusiones y sobre todo tratar de ver cómo viene el panorama Sí. de esta turbulencia en los mercados, anuncios de Trump, en lo que tiene que ver con la balanza comercial, también cuestiones que tienen que ver con el Fondo Monetario Sí, y este nuevo desembolso que todavía no se sabe bien de cuánto ok. y más. Y dólares paralelos que suben, que bajan, turbulencia en los mercados, reitero. Janina, bienvenida, ¿cómo estás? A ver, creo que para toda la audiencia, ¿no? Que se pregunta qué es lo que está pasando, que sube Blue, bueno, que baja, el riesgo país que otra vez empezó a subir, que se encamina como hacia los 800 puntos. ¿Qué es todo esto que está sucediendo y sobre todo, qué va a pasar? ¿O de qué depende que esto siga escalando, ¿no? Esta turbulencia financiera. Bueno, primero vayamos por parte. A ver, la semana pasada fue una semana muy particular. Ujú. Tuvimos el anuncio la semana anterior del decreto de necesidad y urgencia relativo a lo que era el acuerdo con el Fondo Monetario. Mm. No había muchas precisiones con relación al acuerdo, porque eso es importante, o sea, sí sabemos para qué se va a destinar el acuerdo, Ujú. tenemos una idea aproximada de cuánto será el costo del endeudamiento, que es amortizable a 10 años, pero no conocemos el monto del desembolso, ¿correcto? Ujú. Sí. Y estaba pendiente qué pasaba en el Congreso. Eso Ujú. fue generando toda la semana ruido que finalmente con su ratificación en el Congreso por la Cámara de Diputados del decreto que queda en firme, se aplaca. Ujú. ¿Sí? Pero todavía quedan dudas. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos el monto, todavía no sabemos cuándo el acuerdo va a ponerse la firma, ¿sí? Porque más allá de que la voluntad de la Argentina está, esto tiene que pasar por el directorio del Fondo Monetario. Y Ujú. esto es lo que quedaría pendiente. Según trascendió hacia finales de la semana, por declaraciones que habría hecho el presidente a portales de noticias especializados en economía, el acuerdo estaría ya en firme para mediados de abril, o sea, nos estaría faltando todavía un poquito menos de un mes. Ujú. Y las estimaciones privadas hablan de un acuerdo de alrededor de unos 20 mil millones de dólares, teniendo en cuenta el destino que se va a dar a los fondos, pero tampoco tenemos idea del número cerrado. Puede ser más, puede ser menos. Eso hasta que el fondo no ponga en agenda y hable específicamente en la reunión de directorio sobre la Argentina, no lo vamos a saber. Lo otro que genera, bueno, este rumor o este ruido, vamos a decir, en el mercado, tuvo que ver con el tema del tipo de cambio. Empezaron a circular rumores sobre si el Fondo Monetario le iba a pedir a la Argentina la unificación del tipo de cambio, hacia Claro. dónde se iba a ir con la salida del cepo, si íbamos a tener flotación libre, flotación sucia, este famoso modelo peruano donde tenemos bandas, máximos y mínimos, Ujú. y Ujú. el mercado opera entre esos máximos y mínimos. Todo eso fue lo que hizo que generó una turbulencia Ujú. que hizo que los tipos de cambio operaran hacia el alza. La verdad es que hacia finales de la semana hubo una corrección y quedaron casi, si vemos el cierre final, el Sí. mercado libre terminó cotizando en 1280 y lo que sería el mercado financiero está en torno a los 1280 y 1290, o sea, está muy alineado. Ujú. Sí, lo que vimos fue un crecimiento entre la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero que se acercó por momentos al 20% y achicó un poquito hacia el final de la semana. Ujú. Ujú. Que el gobierno lo quiere en el orden del 14%, ¿no? Esa brecha. Y bueno, Sí, no. Claro. estuvo por momentos operando por Por encima del encima. 20%. Claro, claro, claro. A ver, da la sensación también, Janina, de que hay algo en materia económica que se le está o acabando o terminando al gobierno. Alguna forma de actuar y de mover las cosas que estaría llegando a un fin. Pero ese fin es lo que nos preguntamos. Si es que estaría llegando a un fin y si es que está llegando a un fin, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿estamos hablando de una inminente devaluación? ¿O de qué estamos hablando? ¿Qué sensación tienen ustedes los economistas? A ver, hay una realidad que tiene que ver con la salida del cepo, que ese es el único fin que uno puede ver en el corto plazo, pero porque es el compromiso que asumió tanto el presidente Milei como el ministro de Economía en Ujú. relación a el posible acuerdo, ¿sí? Con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que dijeron? Una vez que lleguemos a un acuerdo, se termine de emprolijar la hoja de balance del Banco Central, entonces ahí podemos ir hacia la salida del cepo.
Con Ujú. respecto a devaluación, la verdad es que tanto el ministro de Economía como el presidente han insistido de que no hay ni un pedido del fondo de devaluación, ni que tienen por el momento en cartera o analizan, obviamente, una devaluación. Nadie va a salir a anunciar una devaluación porque eso aceleraría las expectativas. Correcto. Lo que sí tenemos es la decisión que tomó el Banco Ujú. Central hace ya más de un mes atrás, que es de reducir la velocidad de ajuste del tipo de cambio del 2% al 1% mensual, este famoso crawling peg o las microdevaluaciones diarias que Sí. terminan al mes en un 1%. Esa decisión que el año pasado fue del 2% todo el año, en febrero empezó a ser del 1% y el compromiso es que sea del 1% para que tanto la inflación como el ajuste del tipo de cambio converjan a una misma tasa. Ujú. Ahora, si después, más adelante, con la salida del cepo, se va a hacer una unificación del tipo de cambio, ahí lo que todavía nadie tiene claro es a qué tipo de modelo vamos. Si es este Ahí de va. flotación con bandas, si es Ajá. flotación libre, eso es lo que no termina de quedar claro y es lo que introduce el ruido en el mercado. Clarísimo, clarísimo. Ujú. Charlie. Janina, te quería preguntar, a ver, vos sos licenciada en Comercio Exterior y obviamente que con esta mirada tan detallada que estás teniendo del seguimiento de la economía a partir de la semana pasada, que se podría considerar como una de las semanas más complicadas que ha tenido en materia tanto política como económica el gobierno de Javier Milei, te quería consultar, ustedes cómo están viendo las repercusiones, sobre todo cuando tienen que hablar con gente que no es de Argentina y que les preguntan a ustedes, Janina, che, ¿qué está pasando en la República Argentina? ¿Vamos a poder invertir? ¿Vamos a tener que esperar? Por ejemplo, te doy un solo ejemplo, Donald Trump había amenazado con subir los aranceles un 200% para las bebidas alcohólicas. Eso a Mendoza, por ejemplo, ¿nos favorece al vino argentino o no nos favorece? Y en términos de lo que vamos a recibir del Fondo Monetario, el hecho de haber vuelto otra vez al fondo después de estar debiéndole casi 45.000 millones de dólares y ahora se le agrega entre 13 y 20.000. ¿Cómo lo ven los operadores que quieren trabajar con Argentina pero que todavía están esperando señales más certeras? Bueno, ahí yo haría una separación de dos puntos. Uno, el que es inversor y que viene simplemente a invertir, y otro es el que establece una relación comercial con Argentina desde el punto de vista del intercambio, un proveedor del exterior que vende y que la Argentina importa sus productos, o un potencial cliente de la Argentina que compra productos argentinos. Ok. Ahí me parece que hay dos aristas distintas. El inversor hoy está viendo algo que le resulta muy importante, que es estabilidad macroeconómica, o sea, durante todo 2024 lo que se apuntó es a tratar de darle estabilidad a las variables macroeconómicas para poder proyectar. Bien. Pero ahora, el 2025 es el año de la micro. ¿En Ujú. qué sentido? En que es necesario que esa estabilidad en la macroeconomía se traduzca en mejoras en la microeconomía, Ujú. es decir, en la calle, Ujú. que Ok. empecemos a sentir nosotros esa mejora en el bolsillo, que se empiece a reactivar la actividad. El Y en consumo. Ujú. simultáneo, ¿sí? Ujú. Y en simultáneo, el tema del cepo. Con un cepo se puede crecer, bueno, sí, es la discusión que hubo siempre, si se puede o no crecer. El problema más grande que tenés con el cepo es que hace que los inversores extranjeros eh, no se sientan atraídos para llegar a la Argentina porque, bueno, vengo, coloco mis fondos y después me los puedo llevar, me puedo llevar el producto de mis fondos, todo lo que quiere cualquier inversor, hasta yo como Argentina voy a invertir a otro país, si pongo mi capital quiero tener la tranquilidad que si me quiero retirar o quiero extraer las ganancias de mi negocio me las puedo llevar. Ujú. Ujú. Entonces, ese es un tema. Y por el otro lado tenés la cuestión del intercambio comercial ya más, como vos mencionabas, por ejemplo, estamos en un contexto muy importante de guerra comercial. Sí. Lo de los aranceles que vos contabas de imponerle a las bebidas alcohólicas desde Francia a los Estados Unidos, eh, a Francia obviamente esto le generaría un daño enorme porque es el principal destino de las exportaciones. Y lo que está tratando Trump en este caso supuestamente es de fomentar el mercado de las bebidas alcohólicas propias norteamericanas. Ujú. Nos puede beneficiar, nos puede perjudicar, todo depende de cómo reaccionen el resto de los competidores en el mercado. Las guerras comerciales nos perjudican a todos, Ok. a todos.
porque un mercado que ganamos, pero también podemos perder otro porque eso que iba a Estados Unidos se redirecciona a otro mercado y quizás es más competitivo y nos puede robar un mercado en el cual nosotros estábamos ya hace años trabajando o que teníamos intención de ingresar. Nunca son buenas las guerras comerciales. Lo que sí está pasando es que se empezó quizás a restablecer un poquito la confianza después de un año en donde los pagos a los proveedores empezaron a fluir. Todavía queda mucho camino por recorrer y uno de los principales problemas, y por eso es tan importante que lleguen fondos frescos para que se levante el cepo, es que se restablezca el sistema de pagos anticipados. Hoy, sacando casos muy puntuales, las empresas no pueden pagar anticipadamente sus importaciones, tienen que esperar un plazo de la nacionalización que se fue acortando durante todo 2024, llegamos a 30 días, pero la verdad es que la mayoría de los proveedores piden el pago anticipado. Entonces eso hace que haya operaciones que no se hagan o que si se hacen requieran financiamiento y eso impacta directamente en los costos. Clarísimo, Janina. Un contexto, ¿no? Que bien lo explicabas y se me venía a la mente, digo que nada que ver con lo que fue Joe Biden el año pasado y el gobierno, bueno, con su primer año de gobierno de ejecutivo y cómo cambió todo esto a partir de la era Trump que viene, ¿no? Y cómo también tiene otro contexto internacional que sortear el gobierno de Javier Milei en su segundo año de gobierno, que recién arranca, ¿no? Dicho sea de paso, con todo esto de la guerra comercial, los aranceles y siempre la palabra dólar. En alguna u otra parte en la República Argentina que entra, las reservas, en la demanda de la gente, en la especulación, ¿no? Esa cruz ahí, el dólar. ¿Y qué es lo que va a suceder? La verdad que ha sido esclarecedor charlar con vos. Te agradecemos muchísimo este contacto, además en un día feriado también. Gracias, Janina. No, gracias a ustedes, un placer y un saludo grande para todos allá. Un abrazo Igual, muy grande un para saludo. vos. Hasta luego. Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior, conversando aquí en el Interactivo, entonces explicando qué está pasando en los mercados con este tembleque desde lo nacional, desde lo que sucede acá en el país, pero también en el marco internacional, que eso es algo, reitero, como concluíamos un poquito ahí, que se añade que no tenías el año pasado, tenías cierta calma, si bien se veía venir el remozón porque había sido electo Donald Trump y había que ver qué iba a decir el mandatario, qué iba a hacer. Bueno, ya se vio. Una guerra comercial, una guerra de aranceles con la Unión Europea, digo, y con varios países del mundo. Y bueno, esto también salpica, por supuesto, a la Argentina, que es una economía que necesita despegar, que mucho no tiene todavía con qué. Los problemas estos se comen siempre a los más débiles primero. Bueno, estamos ahí, ¿no? No somos una potencia para poder sostenerlo. Así que veremos cómo la vamos surfeando también.